Buenos días, gracias por estar acá. Hoy nos juntamos prácticamente para cerrar el año 2018. Tenemos dos eventos importantes hoy en día. En la tarde tenemos la clausura y premiación de la promoción del centenario, de la promoción que egresa este año en 5 carreras, y lo que nos trae a este lugar tan emblemático que es la antesala de la Dirección General, donde tenemos la galería de nuestros directores, hechos por diferentes retratistas. En este lugar tan especial vamos a presentar el libro Un ciclo de arte desde la Escuela Nacional, las exposiciones, que es el producto de una alianza muy feliz con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que ha tenido el excelente gesto de apoyarnos durante la celebración del centenario a través de exposiciones muy interesantes, y que termina de una manera para nosotros extraordinaria en lo que significa poder tener todos los contenidos visuales, pero también sobre contenidos reflexivos, teóricos, de lo que significa estas 4 miradas de lo que es la producción artística de los bellasartinos durante estos 100 años. En ese sentido, nosotros les damos la bienvenida, agradecemos la presencia de los directivos que están formando parte de la escuela, de Rosana Kuhn, de los amigos curadores encabezados por Augusto El Valle, Max Hernández, que nos acompañan en la mesa, la presencia de Charles Miro Quesada por parte del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y a todos los amigos que nos acompañan. En esta oportunidad vamos a comenzar la charla dando las palabras de bienvenidas de Charles Miro Quesada. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Max, Augusto, Carlos. Sí, bueno, hace ya mucho tiempo, un par de años, se acercó Bellas Artes a Ligna para proponernos los 100 años, la exposición de los 100 años. No pensábamos que iban a ser 4, pensábamos que es una gran exposición en la Galería Kruger, pero surgió la idea de hacerlo por tema. Creo que la idea vino por parte del equipo curatorial con Max y con Augusto. Y luego de una conversación junto con Carlos se decidió hacer un libro de las 4 exposiciones, por eso que íbamos a tener un libro de la exposición principal. El trabajo fue arduo, fue constante. El equipo de Bellas Artes y el equipo de Ligna fue un gran apoyo para la publicación de este libro, tanto para el montaje, el préstamo de obras. Todo ha sido un reto, pero bueno, finalmente acá tenemos el libro y esperemos que este libro pueda ser una gran publicidad para la escuela y también para ti. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces sin más le damos la palabra a Augusto del Valle y a Max Hernández para que puedan comentarnos sus perspectivas de lo que ha sido este proyecto expositivo. Bueno, el producto final, en este caso, la ocasión que nos pregunta es esta publicación del libro, que en sí mismo no es un producto final, se podría decir, porque en verdad lo que contiene, aparte de las imágenes, las reflexiones, es como un esbozo de lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de la curaduría como un norte, una orientación hacia el futuro, ¿no? Nos ha interesado mucho mirar la Escuela de Bellas Artes, las formas estéticas, las propuestas desde la tradición, por ejemplo, los géneros como el paisaje, la naturaleza muerta, el retrato, aquí estamos en esa sala de retratos, como una especie de expertise académica, y nos ha interesado colocar esas prácticas en un contexto distinto, que es el siglo XXI, ¿no? Y sobre todo pensando en la gente que está todavía en la escuela, los alumnos o las alumnas,
pensar sobre todo en los que les interesa una concepción en donde distintas posibilidades se puedan ir articulando, ¿no? Desde la acuarela, que es una técnica tradicional, digamos, muy cultivada en el sur andino del Perú, pasando por otras implicancias por todos conocidas, hasta llegar hacia las formas estéticas más abiertas, la experiencia y la experiencia de la sensibilidad contemporáneas. Eso nos ha interesado sobremanera y creo que es una reflexión abierta, es decir, nos va a gustar mucho que se lea, que se discuta, ¿no? No es una mirada que quiera clausurar o cerrar posibilidades que tienen las artes visuales en general, incluso desde la tradición. Eso me gustaría que quede claro. Nosotros en el proceso hemos tenido que también hacer gestión en la búsqueda de piezas. Evidentemente siempre hay artistas que quedaron fuera de las exposiciones, pero en muchos de estos casos, pues en el libro sí están, en los ensayos, en las discusiones, porque al final de cuentas el espacio es un espacio finito, no se puede colocar todo. Entonces, como son 100 años, siempre le gusta decir a Max si hubiera sido un solo artista por año, y ya no entraban 100 artistas en la sala Kruger, que es para 70 piezas más o menos. Entonces, como que era, en la práctica era imposible satisfacer a todos en ese sentido. Y también hubieron lo contrario, porque siempre hay un pasivo que tiene la institución con determinadas artistas que no quisieron participar, por ejemplo, ¿no? Es un dato de repente que no se ha hecho público, pero cuando a veces algunos preguntan ¿por qué falta esto? ¿Por qué falta aquel? También es porque algunos no quisieron participar, porque seguramente tenían algún tipo de deuda más de corte personal con la institución, más entonces eso también es interesante colocar sobre el tapete. Y bueno, de todas maneras, fueron 4 las exposiciones. Una de estas exposiciones estaba más vinculada a los procesos pedagógicos. Aquí no está la curadora, llegó, Rocío, porque tenemos ya que Rocío por fuera, un trabajo complicado. Ella le tocó hacer entrevistas, transcribir las entrevistas a distintos artistas, hombres y mujeres, y entonces eso pues produjo también una puesta en escena interesante acá en el Ligna de Lima. Otra exposición más vinculada más bien a la representación y la intervención en espacio público, que es de Víctor Mejía, ¿no? Donde rescata la tradición, una tradición que tiene Bellas Artes, que tiene un gran potencial, que tiene que ver con las imágenes que aporta, por ejemplo, un artista tan creativo como Víctor Humareda. Y eso se articula hacia atrás con imágenes provenientes, por ejemplo, de la mano de Sabogal, en el grabado, en las xilografías, o Torres Villar ahora, el profesor que todos conocen en la escuela. Y entonces hay una tradición muy interesante que no ha sido todavía valorada en todo su peso por otras instituciones acá en nuestro propio medio. La curaduría fue de Víctor Mejía, también había intervenciones interesantes, como la de Lalo Miró, que se ve que se alquila ese local, que es uno de los grandes hits de arte contemporáneo acá en un artista de Bellas Artes. Y por último, la exposición de Miguel Sánchez, que trabajó en los colectivos de arte a partir de mediados de los 70, y la de Sotopoeca. Voy a dejar a ustedes con más. Muchísimas gracias. Bien, primero que nada, Carlos, gracias, y gracias a la Escuela Centenaria de Bellas Artes por tenernos aquí. Gracias a todos y todas ustedes por tomarse el tiempo de venir a esta presentación. La apuesta de Bellas Artes, primero la histórica, es fundamental. Ser una escuela nacional, es decir, una escuela pública de arte, para que la gente pueda tener acceso a la formación artística, pueda explorar sus inquietudes creativas
y buscar también modos de vida distintos a los que más o menos todo plantea que sea. Por otro lado está la apuesta más reciente de la escuela, que es la de celebrar estos 100 años, por un lado a través de este proyecto muy ambicioso de 4 exposiciones en simultáneo. No inauguraron todas a la vez, pero sí estuvieron abiertas todas en simultáneo, y además poder dar cuenta de ese proyecto a través de este libro, ¿no? Creo que es una apuesta fundamental, porque es una manera de ir más allá. A pesar de que las exposiciones han sido muy visitadas, son las limitaciones del tiempo y espacio que hacen que las que pudieron verlas las vieron y las demás personas no. Pero en el libro se recoge esta experiencia y, como decía Augusto, se puede ofrecer un panorama más amplio del que permitían ofrecer las exposiciones simplemente por limitaciones, la primera de espacio y las segundas otras logísticas de lo que se podía conseguir, las artistas que estaban dispuestos a prestar obra, todo ese tipo de cosas que termina aterrizando en una exposición, ¿no? Toda esa trastienda que no es de cara al público, el público no conoce, pero que hace que los proyectos sean los que han podido ser, ¿no? En base a todos los acuerdos, negociaciones y esfuerzos que se han hecho, ¿no? Y el libro en ese sentido permite ampliar ese panorama. Obviamente siempre es un panorama que tiene los sesgos de quienes lo van construyendo, que son los sesgos de las ideas que tenemos, de nuestras formas de ver el campo artístico, de nuestras discusiones y de todo eso, pero que buscan, sobre todo, como empezaba Augusto, a dar cuenta no solo de una historia y de los grandes hits de la escuela, que son muchos y de hecho no podrían reunirse en las exposiciones porque son demasiados, pero sí que implica pensar en la escuela de cara al mañana, porque si hay algo que es una exigencia para toda institución educativa, es el futuro. ¿Por qué? Porque toda institución educativa forma a sus estudiantes para que sean los profesionales del mañana, y en ese sentido ese horizonte es una obligación de la escuela, y que teníamos todo el equipo de personas que trabajábamos en esto lo teníamos muy presente, aunque era necesario hablar no solo de Bellas Artes que fue y que es, sino que está haciendo y que será, ¿no? Este libro da cuenta de esa apuesta y esa visión que va más allá de 1918 a 2018, sino que se proyecta al futuro, y que imagino, como todos y todas en esta sala, les interesa también pensar en el bicentenario, no solo del país, sino de la escuela, al que vamos a llegar un poco mayores, pero llegaremos. Eso, gracias. Gracias. Quería permitirme pedirles de repente ampliar un par de comentarios, ¿no? Uno es este reto de mirar la producción de 100 años de la escuela, de repente teniendo ya como panorama la exposición permanente que hace, por ejemplo, el BCR, ¿no es cierto?, que es una exposición, digamos, que va muy ligada a una línea de tiempo, o la propia exposición que hace el Museo de Arte de Lima, ¿no?, también determinada por una línea de tiempo, que era lo que muchos a veces pensaban que iba a ser la propuesta de la gran exposición, digamos, ¿no?, con grandes íconos, ¿no es cierto?, que era una exposición como un homenaje. Sin embargo, la propuesta que nace del trabajo es diferente, como ustedes lo han dicho, y articula las artes más académicas, ¿no es cierto?, desde los géneros, con otras propuestas abiertas, experimentales, ¿no es cierto?, colectivas incluso,
y cómo es que se ha podido pensar en hacer algo diferente desde ahí y cómo es este reto de poder articular diferentes formas de hacer arte o de pensar arte que a veces en la escuela han generado, no sé, tensiones, conflictos, ¿no? ¿Cómo es que eso se podría pensar desde justamente plasmarlo en muestras colectivas? Pero, y expandiendo sobre eso, también era recoger lo que es la escuela ahora y la apuesta de la escuela de hoy en día, que es también acoger un universo de posibilidades creativas y poder también darles cabida, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante también hablar de eso, ¿no? Hablar de lo que es la escuela, de lo que está haciendo y de esa apuesta y ese valor diferencial que está teniendo hoy por hoy en el campo de la formación artística, ¿no? Entonces era también hablar de eso. Entonces era un poco esa doble cuestión de, por un lado, la producción artística que ha surgido de la escuela, pero también poder incorporar un reconocimiento a esa labor que se está haciendo y esa forma de entender el trabajo que tiene que hacer Bellas Artes, ¿no? En esta búsqueda de juntar lo último, recogimos algunas propuestas de artistas muy jóvenes también que estuvieron tanto en la Mioguesada como la Gruber y las otras. Juntar esto último, por ejemplo, con lo académico que surge desde los años 20, ¿no? O el indigenismo, o otras propuestas. En esa tensión, de repente uno podría pensar, ¿y qué pasó con el arte abstracto? ¿No? ¿Qué pasó con la pintura abstracta? Y eso es interesante. Sin embargo, en la sala de exposición teníamos muchas pinturas abstractas, en verdad. Y en el libro aparece, de repente uno a primera vista no las veía, porque se destacaban los ejes temáticos conceptuales, los géneros, el paisaje, el retrato, bueno, de repente uno pasaba y no las veía con precisión, pero en el libro está destacado el papel que cumple el arte abstracto en la década del 60, en el momento que se habla de la isla feliz de Bellas Artes, con la gestión del arte. Entonces, sí teníamos. Y el trabajo también pues, con Max, por ejemplo, consistió en muchas reuniones en ir viendo la representación en términos no de la figura humana, sino representación casi, entre comillas, política, en el sentido de que tenía que haber gente de los años 20, tenía que haber de los años 30, tenía que haber un porcentaje de hombres, de mujeres y de todas las opciones también, ¿no? Para que esté representado todo tipo de sujetos, de subjetividad, de todo tipo de artistas. Claro, en ese sentido era pensado en términos de poder realmente dar cuenta de la realidad, por lo menos como veíamos la realidad de la escuela, ¿no? Una escuela que ha dado lugar a un conjunto de producciones muy diferenciadas en pintura, acuarela, dibujo, instalación, video, escultura, etcétera, pero también una tradición muy larga en donde tenemos artistas de distintas décadas que tenían que estar presentes, ¿no? Era poder dar cuenta también a ese nivel de la escuela, ¿no? Y para nosotros era necesario eso, y pues también nos planteamos las cosas, ok, estamos representando esta diversidad de gente, ¿sí o no? Es un trabajo un poco de malabarista, porque había que ver, cruzar eso también con esta idea de hablar de lo que está pasando y lo que está haciendo Bellas Artes, y sobre todo de esa apuesta de hoy de la escuela que mira hacia el mañana, ¿no? Que nos parece fundamental. También quedaba un poco en el tintero quizás poder ampliar esto de la escuela relacionada a sus entornos, ¿no? o a otras disciplinas o miradas, y cómo es que se pensó, digamos, en Bellas Artes a través de los colectivos, de los grupos de trabajo.
Claro, hay también determinadas urgencias en el proyecto, ¿no? Cuando estábamos pensando con Max en cómo podía ir, por ejemplo, a representar a la escultura, nos dimos cuenta que eso un poco escapaba ya a nuestro manejo de gestión y posibilidades concretas también. De hecho, que hubieron, digamos, la escultura hubo, pero hubo poco, eso sí, hemos estado conscientes con Max, pero requiere de otro tipo de logística, ¿no? Escultórica, así mismo, incluso pensando en la ciudad, pensándolo otra vez en lo más académico de nuevo, pensando en lo que es el presente, en el campo expandido de la cultura, ¿no? Que sería ya otro tipo de cosa de contra interesante. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta que teníamos, además, la idea a veces la abordábamos en términos de trabajo tridimensional, trabajo bidimensional, no necesariamente a veces pensando en escultura, en términos disciplinares, y ahí estaba presente, por ejemplo, en determinadas intervenciones, por ejemplo, en Miro Quesada, o en la sala Profarmachea, o también en las dos salas de Lima, ¿no? También era poder presentar eso, poder abordar esas particularidades de la escuela, que eran particularidades a veces de modos de trabajo. La exposición de la sala Miro Quesada, curada por Miguel Sánchez, sobre colectivos, buscaba responder a una cosa muy especial de la escuela, que es desde aquí donde han salido la mayoría de los colectivos artísticos. No todos, pero claramente la mayoría, si uno contrasta con la cantidad de colectivos que han salido, por ejemplo, hablando de Lima, de Bellas Artes, con Católica y Corriente Alterna, de lejos la mayoría de colectivos han salido de Bellas Artes, y eso era también una cosa, un sello distintivo de la escuela, lo que había dado cuenta. Por otro lado, también con la exposición de Víctor Mejía sobre la Corporación de Bellas Artes con su entorno, también había una cuestión muy clara en cómo la escuela, por su ubicación, había una cosa muy fuerte con el entorno, ¿no? Si yo pienso, yo me formé en la Católica es más una isla, en verdad, no tienes ese muro grandazo, y tu vida universitaria ocurre de los muros para adentro. En cambio, aquí tú tienes un espacio en donde el entorno es súper intenso y te nutre muchísimo. Lo que no he estudiado acá, pero simplemente de venir a reuniones y qué sé yo, esa dinámica tan intensa obviamente te marca, ¿no? Y eso se veía reflejado también en la cantidad de producción que ya sea intervenía directamente en el entorno o lo tomaba como inspiración para la producción. Entonces también se ha buscado incorporar eso, ¿no? Y eso que a la vez ha supuesto también expandir la noción de lo artístico, ¿no? De la obra de arte, ya no necesariamente como objeto, sino de repente como una manera de intervenir en un lugar o de interactuar con una comunidad de gente, cosas así, que también ha estado presente en las distintas muestras. Sí, bueno, ayer justo que conversábamos con estudiantes decíamos que de repente otras facultades de arte que están insertas en una universidad tienen la suerte de compartir con una facultad de ciencias sociales o ingeniería, etcétera, pero acá Bellas Artes está marcado porque estamos junto al Congreso, ¿no? Es muy político, junto a los mercados, porque estamos rodeados de 4 mercados, barrios altos, y eso marca bastante las cosas para quienes trabajamos y estudiamos acá, ¿no? Y digamos, en líneas generales, cuando Augusto hablaba de estas limitaciones para poder, por ejemplo, tener más trabajos escultóricos, porque hay limitaciones materiales o de gestión, ¿no? Que tienen que ver también porque nosotros somos parte del Estado y de repente el Estado no está del todo preparado todavía para hacer una gestión que tenga que ver con curaduría, con seguros para obras, con el traslado del todo, con todos los costos, con los permisos, porque el Estado es lento y es, digamos, tiene muchos problemas para poder auspiciar económicamente las cosas y es realmente una limitación, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo es que ustedes han abordado lo que podría ser una limitación, pero que ustedes han dicho que lo estaban viendo desde otras soluciones? Creo que Max ya ha lanzado algunos datos sobre esto. Creo que
en términos muy específicos del proyecto, lo que hacíamos era indicar en nuestras listas qué piezas tenían volumen, ocupaban un espacio, y tratar de manejar otra vez el tema de la representación, ¿no? Tienen que estar representados, hacíamos como unas listas donde los porcentajes de representación fueran más o menos equilibrados dentro ya de la desigualdad, ¿no? Y ahí podemos sortear el asunto, ¿no? Cosas que podían desarmarse en el momento ya de la gestión misma, cuando de pronto una pieza se cae porque no va a estar el préstamo o cosas así. Sí, o sea, ahí es como que buscar maneras de, ok, la realidad, o sea, esos que llamamos limitaciones, ¿verdad? Son datos operativos, es lo que hay. Y por lo tanto tú tienes que trabajar asumiendo que eso es lo que hay. Claro, tienes plazos, tienes presupuestos, tienes acuerdos posibles, trámites que hay que hacer, y a partir, tomando eso en cuenta, ver qué cosa se presenta, qué cosa es factible y funcione lo mejor, ¿no? Entonces, es cierto que para un Estado como el nuestro, para el cual la actividad cultural en general no ha sido demasiado importante, y de eso da cuenta que tengamos un Ministerio de Cultura hace 20 minutos en términos históricos. Si el campo cultural en general no ha importado mucho, y el campo de las artes en específico ha importado aún menos, ¿no? Entonces, en virtud de todo eso, no se cuentan con las estructuras para facilitar este trabajo, pero a pesar de todo ello, se ha hecho, ha costado, como decía Charles hace un rato, ha sido un reto, y vaya que ha sido un reto, ¿no? Pero se ha logrado hacer eso en base a un esfuerzo enorme y conjunto de un montón de gente que ha participado de esto, ¿no? Y que ese es el trabajo que demanda un proyecto de esta envergadura y con esta ambición, y me parece súper importante cuando Carlos plantea que hay esta idea y que se quieren hacer varias muestras en paralelo, y se plantea, conversamos y vamos discutiendo, y encontrar la figura de tener varias miradas que aborden distintos aspectos. Es una apuesta fundamental, ¿no? Es una apuesta fundamental porque es también reconocer lo enorme que es Bellas Artes en varios sentidos del término enorme, no solo por la enorme historia que tiene detrás, sino por la enorme importancia que tiene, y que hay que tratar de dar cuenta de eso, pero obviamente siendo enorme, como digo, no se puede resumir, sino que la idea es dar cuenta de eso, ¿no? Y saber que hay mucho más, y que ahí es en verdad una tarea de cada uno de nosotros y cada una de nosotras, acercarnos más a esa historia, también a este presente, y apoyar para que pueda seguir desarrollándose y seguir produciendo artistas de la talla de los artistas que han producido y que siguen produciendo, ¿no? Y eso es fundamental para nosotros como personas, pienso, pero también para nosotros como país. ¿Qué espera un curador, un investigador cuando hace esta dimensión de exposiciones? Y bueno, y también tiene la herramienta del libro, ¿no?, que queda. ¿Qué es lo que ustedes esperarían, digamos, de todo el trabajo y el esfuerzo que están detallando, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes, qué expectativas tienen ustedes que se dé con el trabajo realizado? Yo creo que por el lado del libro es una lectura reflexiva, ¿no? Una lectura crítica del libro, que implicaría también encontrar unas sugerencias de líneas de investigación que están implícitas como manera de preguntas en los distintos textos, ¿no? Si uno lee los ensayos, siempre cada ensayo enfoca diferente la problemática, la situación,
generan una serie de preguntas. Y en ese sentido vale la pena que puedan ser interpeladas esas preguntas, cambiadas de signo, volteadas de revés, de derecho. Eso sí nos interesa mucho. En ese sentido yo también destaco bastante la actitud, digamos, de la misma escuela, las instituciones que nos han dejado trabajar con libertad. No hubo algún control desde el poder de si estaban estos o no estaban aquellos artistas o propuestas, etc. Entonces eso sí ha sido de esa manera. Y a mí también, de paso, cuando íbamos haciendo las exposiciones, yo personalmente sufría cuando sabía que no bastaba este o aquel representado, ¿no? Pero no había otra forma. Sí, concuerdo con lo que dice Augusto. De hecho, con un proyecto grande en general, cuando me enfrento a un proyecto grande como este, lo primero que está en mi horizonte es sobrevivir. Luego, sobrevivir al reto, sí. Y luego poder plantear cosas que den lugar a otras ideas, a otras imaginaciones. Una vez que uno hace algo y lo lanza al público, se somete a la crítica, a las revisiones, pero lo importante, pienso yo, desde el lugar del público, no es simplemente criticar lo que plantea otro, sino que eso dé lugar a, ok, pienso que las cosas son distintas y generar nuevas lecturas, porque creo que es fundamental que esta historia de la escuela sea un asunto de debate, de conversación entre las personas que nos interesan y nos comprometemos vitalmente con las artes, ¿no? Y pensar en, ok, ¿qué ha sido? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué será? Creo que esa es una conversación fundamental. El libro, en ese sentido, reúne estas visiones, pero no porque sean visiones definitivas, son como toda visión que surge de un grupo de gente parcial, pero es una parcialidad que es inherente a un punto de vista, ¿no? a un conjunto de puntos de vista, y en ese sentido pienso que lo que sería importante, como decía Augusto, es que esto dé lugar a más reflexión. Es necesario seguir pensando sobre la escuela y lo que ha sido, y seguir apostando por las artes y por una formación pública, sobre todo en un proceso de neoliberalización hasta del aire. Es necesario defender esto. Yo creo que es una apuesta fundamental y que debería comprometernos a todos y todas. También queríamos preguntarle a Charles desde el INNA, ¿no? Lo que ha significado, bueno, que se podría ampliar un poco el comentario inicial. Bueno, sí, o sea, el INNA ha sido un centro cultural con 80 años. El vínculo institucional con la única escuela de arte que tenemos, hemos empezado con la Católica este año, pero el vínculo institucional, yo vengo trabajando en el INNA 5 años y los 5 años hemos tenido esta relación muy cercana. La mayoría de jóvenes artistas que han expuesto en el INNA son artistas de bellas artes, ¿no? Pues está Clara, está allá con Nuria, pues los he visto y son dos artistas que han expuesto en el INNA, recién egresadas de la escuela. El próximo año impone Andrés Argüelles, que también es egresado de la escuela. Y tratando de pensar, no se me viene a la mente un artista joven que no haya expuesto de otra escuela que haya expuesto en el INNA, tal vez no me acuerdo. Y ha sido, como dice Max, sobrevivir al reto de publicar ese libro por el apoyo de muchas personas que han estado detrás de nosotros, por parte del INNA, a todo un equipo que se ha encargado de conseguir los seguros a tiempo, de conseguir el transporte a tiempo, de conseguir los textos a tiempo, las publicaciones a tiempo y la supervisión de todos, y por parte de Bellas Artes también. En cuestión de seguros es rarísimo, porque para un seguro de Lima, un cuadro de Daniel Hernández puede ser un carro, ¿no? Que si se rompe el cuadro, viene la aseguradora, lo tasa, te paga, lo plancha y lo tira, y para ello es un patrimonio, ¿no? Es básicamente lo que pasa. Por eso el seguro
tampoco no te puedes confiar mucho porque tu patrimonio desaparece por completo. Entonces, el seguro es algo como un soporte para ti, para el coleccionista, pero tiene que tener la oportunidad de seguro, sí. Y seguir con estas propuestas, las puertas del IGNA siempre van a estar abiertas para los estudiantes de Bellas Artes y esperemos que por lo menos lleguen a los 150, 125. 125 años si se puede hacer. 200. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando quería hacer los agradecimientos definitivamente al equipo de curadores que han trabajado tan arduamente en esta exposición, definitivamente a la Municipalidad de Miraflores que albergó 2 de las exposiciones que son parte de este proyecto, definitivamente a cada uno de los directivos del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, en la persona de Charles, agradecerles, a los artistas que han estado presentes en las diferentes exposiciones de una u otra manera. No han podido estar todos, como han dicho los curadores, pero incluso así muchos han estado presentes. Y decirles algo ahí también en relación a lo que se manifestó, ¿no? En algún momento muchos pensaron que debía hacerse estas exposiciones como homenajes a los artistas que tenían los grandes nombres, ¿no? A los grandes, digamos, referentes, que algunos dicen que son como las personas más sobresalientes que podrían ser de la historia de los 100 años. Y a nosotros nos parecía que eso podía ser injusto y parcial en muchos sentidos, porque la palabra público, ¿no es cierto?, estatal, que se ha manifestado varias veces, creo que nos determina en relación con vínculos como lo democrático, ¿no?, lo que tiene que ser múltiples miradas, que ha sido un poco la intención del proyecto, y las múltiples miradas son lo que se ha tratado de rescatar en los 100 años de la Escuela Nacional. Creo de que en gran parte, en gran dimensión se ha logrado a través de estos 4 proyectos, que como se ha dicho tampoco no son definitivos ni cerrados. Es la segunda publicación que hacemos con relación a los 100 años de Bellas Artes. La primera publicación fue el libro Centenario, que tenía más bien una mirada muy histórica, y hemos tenido reconocimientos a través de las medallas Daniel Hernández que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años y que vamos a seguir haciendo, y de esa manera estamos tratando de rescatar el trabajo y la apuesta de diferentes artistas y docentes de arte. Pero en este segundo libro creo que se empieza una mirada de la producción bellasartina que tiene que ser desde diferentes entradas y desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que es el inicio de lo que pueden ser una serie de investigaciones serias, comprometidas, articuladas, y que tiene que ver con lo que nosotros quisiéramos que empiece a ser la fuerza de Bellas Artes, hablar de arte, hablar de educación artística. Creo que es lo mejor que le puede pasar a una escuela como esta. A veces, como se ha hablado de la apuesta del Estado en artes visuales, ha sido siempre escasa, y por eso es que instituciones como el IGNA, por ejemplo, ha pasado a ser muy determinante a través de los concursos que hace, a través de las constantes exposiciones en sus diferentes galerías, que ha acogido muchos bellasartinos y artistas, por ejemplo, se hace importante. Pero la apuesta del Estado, que a veces parece que se limitara más que antes, que los presupuestos para arte o para la Escuela de Bellas Artes a veces no son los mejores, se tiene por lo mismo que valorar que en medio de toda esta limitación se pueda sacar un libro como el que hoy día estamos presentando. Esperamos que lo puedan leer, que lo podamos comentar, y que sea el inicio para poder seguir hablando de Bellas Artes, del arte, ¿no es cierto?, del Perú seguramente, y darles las gracias a todos ustedes por estar acá, y gracias sobre todo a Charles, a Augusto, a Max, por compartir con nosotros esta presentación. Muchas gracias. Los invitamos a un pequeño compartir y muchas gracias por su presencia. En la tarde tenemos la clausura. Hay una exposición de los proyectos finales de los estudiantes, ¿no es cierto?
y eso se va a poder estar viendo durante el transcurso